Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estaremos con la amiga y compañera, Estela Melero Bermejo. Estela Melero nació en Valencia en 1978 y estudió Filología Hispánica, aunque su vida laboral se ha enfocado siempre al comercio. Durante la infancia y la adolescencia escribió cuentos y poesías que se mantuvieron en el ámbito privado, hasta la autopublicación de su primera novela, Tierra sobre la memoria, en 2019. Después han llegado 8 novelas más, todas autopublicadas en Amazon, ubicadas en los géneros histórica, novela negra y novela intimista. Sus novelas son Tierra sobre la memoria, 2019. Indómita Aurora, 2020, Letrame, editada en 2024 y publicada en Amazon. Arrebol, 2021. Un racimo de vida, 2022. Locos e inocentes, 2022. Abismo, 2023. Ara Christie, 2023. Velo Yemal, 2023. Hierro, 2024. Los despojos de la ira, 2024. El 25 de marzo de 2025, No me mires a los ojos. Bueno, pues soy una valenciana a la que siempre le ha gustado muchísimo leer desde niña, y que en 2019 pues plasmó en un libro una idea que tenía en la cabeza y que, bueno, la buena suerte o quizá el esfuerzo o quizá todas las ganas que tenía de escribir esa primera novela hicieron que se empezara a vender en Amazon. Y que, por supuesto, pues me animará a seguir escribiendo. Ahora escucharemos un fragmento de Los despojos de la ira, novela publicada en 2024. Los despojos de la ira. Capítulo 1. El bebé emite un gorjeo tranquilo, aún adormecido, todavía con el letargo del sueño en el cuerpo, en la garganta, en los ojos. Sé que no tardará en llorar, si no me ve, si no me siente cerca. Por eso me doy la vuelta en la cama, sin abrir los ojos, y alargo un brazo para tocarlo. Entonces es cuando pienso si estoy soñando otra vez. Me doy cuenta de que sí, en el momento en que mi mano cae al vacío y choca con el somier frío. Cuando no encuentra la cuna, ni alcanza ese cuerpo pequeño y cálido, lleno de vida. Sé que sí, cuando estiro de este edredón áspero y pesado y me tapo hasta los ojos y ese olor a polvo que no desaparece se mete en mi nariz y en mi boca. Cuando el muelle de este colchón viejo se clava en mi espalda y chirría bajo mi peso. No estoy en casa. Mi respiración se agita y los golpes en el pecho replican en mis sienes. Mis ojos están cerrados, como si las pestañas se hubieran enredado y los párpados se hubiesen pegado para siempre. Me he destapado un poco la cara para poder respirar y la humedad me enfría la punta de la nariz. Ese frío que se mide con el que me sale de dentro desde hace 6 meses. Ese que empecé a sentir aquel día, pese a que entonces apenas despuntaba el verano, y que me acompaña allá donde vaya, como un castigo, como una penitencia, porque siempre preferí el calor. El silencio me daña los oídos. Respiro fuerte para mitigarlo. Adormecida, retiro el pesado edredón. Junto un pie con el otro para quitarme un calcetín. Deslizo el pie desnudo por el colchón. La caricia suave de mi sábana me proporciona cierto bienestar. Mi sábana, la que compartí con Martín. En la que gestamos a nuestro hijo, en la que vivimos momentos felices. Arrastro la mano bajo la almohada y saco una pastilla de jabón, de la que aspiro el olor dulce, fresco, limpio. Mi respiración se relaja. A mitad de verano hice una maleta pequeña en la que metí este juego de sábanas, la toalla de Martín y un pelele del bebé, pero tan poca ropa que al cambiar de estación, tuve que ir a comprar prendas de abrigo.
2 meses antes me había informado, había preguntado, había buscado, había sobornado. 4 meses antes había sucedido aquello que lo quebró todo. Por primera vez en mucho tiempo me siento vacía. Ha desaparecido la pena. La rabia. Ya no existe ese dolor intenso que me atravesaba al recordar. Y sin embargo, al evocar aquellos momentos felices, las lágrimas caen. Y las dejo. No necesito esconderme ante ojos ajenos, los de aquellos que tratarían de calmarme, los de quienes me dirían que me tranquilice, que vuelva a empezar, que tengo que dejar de sentir dolor. Por eso me alejé de ellos. Por primera vez no siento nada. Me asusto. Es una sensación extraña. La ausencia de ira. De ansiedad. De ese dolor que me atravesaba. No sentir nada me hace sentir que algo no va bien. Quiero materializar los sentimientos, convertirlos en algo racional, quiero entender, asimilar. Algo ha cambiado en mí y no ha sido por nada que haya hecho. O tal vez sí. Tal vez sea por todo lo que he hecho. Por todo lo que he pensado. Por dónde estoy. Por lo que pretendo hacer. Me alcanza el frío más que nunca. El cansancio más que nunca. La serenidad más que nunca. Las lágrimas se secan solas en los surcos bajo mis ojos. Hace tiempo que no me molesto en retirarlas. Hoy tengo las manos libres, pero acostumbran a asaltarme cuando menos me lo espero, en cualquier momento, en cualquier lugar. Así que las dejo sin más brotar y secar. Una y otra vez. Me pongo la bata que tengo a los pies de la cama y camino descalza hasta la sala de estar. Me sorprende como cada día el cambio de temperatura del suelo. El precario radiador caldea las baldosas, pero apenas templa la habitación. No recuerdo dónde dejé las zapatillas la noche anterior. No están delante del sofá, que es donde me las quito para, después, quedarme dormida, con el televisor puesto, y caminar hasta la cama en la madrugada antes de morir de frío. Las encuentro al regresar al dormitorio, al otro lado del lecho, ese en el que las sábanas permanecen intactas, respetando el lugar de quien debería dormir a mi lado. Aunque no sea mi cama. Aunque Martín no vaya a volver nunca. No recuerdo cómo han llegado ahí, pero no es la primera vez que me ocurre. La monotonía, la desidia y la tristeza merman mi lucidez. El café me ha dejado de gustar, pero lo necesito cada mañana. Es una costumbre, una tarea más, parte de una sincronía de movimientos orquestados, órdenes que mi cabeza obedece sin pensar. Por eso pongo la cafetera italiana al fuego mientras me ducho. Una ducha rápida, con el agua muy caliente. Aspiro el vapor perfumado y froto sin ganas mi piel. He olvidado la ropa, pero tampoco es la primera vez que me ocurre, que tengo que caminar enrollada en la toalla hasta la habitación, al final del pasillo, para refugiarme en el calor del radiador y vestirme en silencio. Siempre en silencio. Silencio dentro y fuera de mí. Ya me he acostumbrado, la falta de ruidos me ha hecho aprender a apreciar los más leves sonidos, otros los reproduzco en mi memoria, conscientemente o no, como ese gorjeo de bebé. De mi bebé. De ese bebé que siempre será un bebé, aunque nunca lo vuelva a tener entre mis brazos. Tomo el café frente a la ventana, de pie delante de la bancada de la cocina, y observo la niebla que cubre las montañas que rodean el pueblo y que puedo contemplar en plenitud desde la casa en la que vivo por estar en la zona más alta. Hoy tengo la obligación de salir, me puedo poner excusa. Debo ir al banco y comprar algunas cosas, las suficientes para aguantar otra semana, quizás 2. Bajando la cuesta que va desde mi casa al banco, me cruzo con un vecino, al que saludo con una sonrisa ensayada. Solo yo sé que esa mueca no es real, que jamás las comisuras tiraron tanto de la piel de mis mejillas, tensaron tanto mi mandíbula y mi cuello. El hombre se da por satisfecho como todos los que me han conocido de un tiempo a esta parte, como todos esos vecinos que me trataron como una forastera recién llegada al pueblo, a los que les vendí una imagen creada para todos ellos. Para todos sin excepción. También para él. Para él. Él. Él vive a solo 2 calles y, vaya donde vaya, me pilla de paso. Dudo por un momento si llamar a la puerta, si entrar, si revolcarme con él en la cama como tantas otras veces. Pero sacudo la cabeza y sigo mi paso con la cabeza gacha, por si él me ve por la ventana como aquel día. Fue a la semana de llegar. Me lo contó después. Me vio pasar y se enamoró. Eso me ha dicho. Que se enamoró nada más verme pasar.
Que fue ese día cuando se fijó en mí, no después, cuando coincidimos en el bar del pueblo, yo con una cerveza en la mano y él pidiendo otra en la barra. No fue cuando, horas después, pasé por su casa, llamé, entré y me acosté con él. Porque, para él, yo soy una forastera recién llegada al pueblo, alguien de quien poder enamorarse. Pero para mí, él es mucho más. Él es quien se llevó una noche por delante en la carretera, borracho, el coche en el que viajaba con Martín y mi bebé. Él es el asesino de mi familia. Ahora y como en cada uno de nuestros programas, nuestra compañera Vanessa Di Giacomo efectúa una entrevista al autor, en la cual nos hablará de sus trabajos y de parte de su vida fuera del mundo literario. Estela Melero nació en Valencia en 1978 y estudió filología hispánica. Durante la infancia y la adolescencia escribió cuentos y poesías. Derrocha pasión. No concibe la literatura si no es como un catalizador de sentimientos. Autodidacta, trabajadora infatigable, en poco más de un año publicado 2 novelas ambientadas en la guerra civil y la posguerra, con las que siente que ha cerrado un ciclo propio. Tiene las ideas claras y es humilde. Sabe que le queda mucho por aprender, pero también es consciente de sus logros. En esta entrevista nos habla del camino recorrido, de su amor por la historia y por las letras. Hola Estela, para empezar cuéntanos, ¿quién es Estela Melero? Bueno, pues soy una valenciana a la que siempre le ha gustado muchísimo, muchísimo leer, desde niña, y que en 2019 pues plasmó en un libro una idea que tenía en la cabeza y que, bueno, la buena suerte o quizá el esfuerzo o quizá todas las ganas que tenía de escribir esa primera novela hicieron que se empezara a vender en Amazon y que, por supuesto, pues me animara a seguir escribiendo. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Pues mira, sobre todo leer, algo a lo que no podría renunciar nunca es a la lectura. Y también me gusta mucho el cine, el teatro y la música, en ese orden más o menos. ¿Tienes alguna manía de escritora? ¿Algún ritual? Mira, la verdad es que no. Sí que me gusta escribir con la hoja de Word, como si dijéramos ya organizada con el estilo de los márgenes justificados, poner los títulos también con su estilo correspondiente para poder localizarlos a la parte de la izquierda. Y de siempre escribo un poquito antes en una libreta o datos importantes como las fechas, como los lugares o las descripciones de los personajes. Y cada vez me gusta más escribir en la libreta antes de ya ponerme con el ordenador. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritora? He escrito desde muy pequeña. En la adolescencia me sirvió como desahogo y la verdad es que, bueno, lo recomiendo siempre. Hay que escribir siempre. Al final es como hablarte a ti misma o como hablar con una persona con la que tienes muchísima confianza. Nunca pensé en ser escritora. Para mí eso, bueno, era inalcanzable y sí que soñaba, o sea, de pequeña y en el instituto, con ser una correctora de libros. Era lo que yo pensaba que podía aspirar. No creí nunca que se pudiera ser escritora, ¿no? Por así decirlo. Aunque, bueno, cuando leí el primer libro de así un poco más como de mayor, que fue Malena es un nombre de tango, de Almudena Grandes, sí que sentí esa necesidad de hacer algo que siquiera se pareciera un poquito a eso que había leído. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? Mira, la literatura siempre ha formado parte de mi vida. Sí que es verdad que comenzar a escribir, en concreto, ha favorecido que conociera personas o que haya tenido vivencias que forman parte de lo que soy ahora y sí, en ese sentido sí que ha cambiado mi vida, claro. ¿Con qué temática te sientes más cómoda, más identificada? Con la novela negra o la policíaca sobre todo. En mi caso me gusta combinar ambas y también con la histórica. Son los géneros que más me gustan. Defínete a ti misma, ¿eres más escritora de mapa o brújula? Bueno, soy totalmente escritora de brújula,
aunque es cierto que en los últimos libros he comenzado a poner un poquito más de orden, como he dicho antes, en las libretas, antes de sentarme a escribir. Y sí que me gusta marcar un poquito más la estructura de la novela, ¿no? Porque como además en estas últimas novelas se habla en presente y en pasado, normalmente sí que me gusta saber cuántos capítulos de cada voy a hacer o cómo queda mejor para la trama, en el caso en el que esté. En tu blog dices algo muy bonito, porque no sé vivir sin escribir, ni escribir sin vivir. ¿Empezó todo con Tierra sobre la memoria? Pues mira, pienso que todos al final escribimos una parte de nuestra vida, pero sí que empezó con Tierra sobre la memoria esa sensación de que cuando estaba en casa no vivía tanto. Y como no vivía tanto, me quedaba como sin argumentos para la escritura, ¿no? Entonces, creo que al final todos tomamos como referencia a personas que conocemos, gestos que hacen, situaciones, y creo que esa frase que un día me salió a bocajarro de dentro, es un poco eso, ¿no? A mí escribir ahora me resulta una necesidad, pero creo que hay que vivir, porque si te dedicas a encerrarte y a escribir y no hacer otra cosa, no tienes nada que contar o nada en lo que apoyarte cuando estés contando una historia. ¿Contemplas o has contemplado la opción de publicar en una editorial tradicional? Pues mira, sí que he tenido oportunidades de estar con editoriales pequeñas. Es cierto que yo digo muchas veces que no es suerte lo que tengo, sino que es trabajo, que sí que soy afortunada en que lo que haya escrito haya gustado a personas que me quieran leer, que no es poco hoy en día, con todo lo que hay para leer y tan bueno. Y bueno, una vez que ya tienes un poco tu método de trabajar, a mí me gusta muchísimo hacer las portadas, me gusta muchísimo el momento en el que ya has terminado el libro y lo subes a la plataforma, ¿no? Y maquetar. No me gusta mucho corregir, pues saben todos los que me conocen, pero bueno, sé que hay que hacerlo y corrijo siempre en muy buena compañía. Pero es verdad que una editorial tradicional para mí, ahora, en este momento en el que me encuentro, sí que sería algo que me gustaría si fuera una editorial grande, porque lo que quiero es crecer. Y solo creo que ya me queda, bueno, por supuesto podría vender muchísimos libros más, ojalá, pero creo que para mí ahora mismo crecer sí que sería que mis libros estuvieran en librerías. Y yo siempre digo que los libros de las personas autopublicadas en físico, en una librería, como que no pueden competir con libros de editorial tradicional. Para mí es así. No quiere decir que tenga razón, pero para mí es así. ¿Qué consejo le darías a alguien que empiece a escribir? Bueno, pues mira, yo creo que escribir tenemos que escribir siempre, sobre todo a mano. Creo que es una buena forma de ejercitar la mente. Creo que es una manera súper chula de pasar un rato imaginando y también sirve muchas veces para poner en orden nuestras ideas. Y creo que muy diferente es el tema de publicar, ¿no? Si tú quieres escribir un libro y publicarlo, sí que tienes que tener, sea por editorial o no, una responsabilidad de hacer un trabajo bien. Y hay un poco de confusión en ese sentido. Hay que tener en cuenta que los autopublicados tenemos mucha más responsabilidad sobre el producto final que las editoriales. Porque cuando yo escribo para una editorial, yo escribo y luego lo paso a la editorial junto conmigo lo corrige y bueno, le da varios repasos antes de publicar, pero ellos normalmente son los que se encargan de maquetar y de hacer la portada, por ejemplo, ¿no? Son profesionales que se dedican a eso. Pero cuando eres autopublicado, el producto empieza y termina en ti. Y es una cosa que estás lanzando a la venta bajo tu nombre. Y además es un producto que puede comprarlo alguien y te está dando a ti una oportunidad en lugar de a otra persona, ¿no? O de otro libro. Y va a invertir tiempo y dinero en leerte a ti. Entonces creo que hay que tener responsabilidad y sobre todo pues pedir ayuda si hay algo que no controles, ¿no? En alguna ocasión has comentado que no terminaste la carrera de Filología Hispánica por rebeldía. ¿Es la misma rebeldía que imprimes a tus personajes femeninos?
¿A ti te benefició o te perjudicó? Bueno, sí que fue por rebeldía, porque en realidad la carrera me gustaba un montón y sacaba, la verdad, muy buenas notas, porque me apasionaba. Y, y sí, yo soy bastante rebelde, lo que me ha beneficiado unas veces y otras no. Pero esta rebeldía de mis personajes la trataría más como tenacidad. Al final, tanto si son las heroínas de la historia como si son las villanas, esta rebeldía que tienen impresa en su ser les hace salir adelante e intentar por todas llegar a lo que desean o lo que quieren. Y creo que eso es algo muy importante en la vida y que te puedes equivocar, pero si no lo intentas, pues no, yo no estaría aquí si no fuera rebelde. Algunos creen que la vida de los escritores se refleja en sus obras. ¿Qué parte de ti se ha quedado en tus novelas? Bueno, pues mira, yo creo que un poco lo que estábamos diciendo, la tenacidad, pero creo también que, que esa tenacidad es un poco lo que es la característica fundamental de casi todas las mujeres que me rodean. Así que no es solo de mí. He tenido la suerte de conocer a mujeres maravillosas, también a hombres, por supuesto, pero mi inspiración en caso de las mujeres suele ser por mis familiares o por mis amigas, y estoy muy contenta de que se reflejen en esos personajes. Aunque tus novelas navegan entre géneros, son mayormente históricas, novela negra y novela intimista. Sin embargo, una gran parte de tus lectoras son amantes de la literatura romántica. ¿Te sientes presionada por este hecho o has encontrado ya tu estilo y tu marco literario, o, por el contrario, tienes pensado explorar otras temáticas? Pues mira, yo creo que sí que puede ser que gran parte de mis lectoras o incluso mis lectores lean novela romántica, porque es una novela que ahora está en auge en cuanto a número de lectores. También creo que es un género que es muy combinable con otros géneros, y que al final mi estilo narrativo, pues en las novelas policíacas, la parte de novela negra, la parte del origen del mal, siempre tiene una prosa más cuidada, una narrativa más sentimental, y también en la novela histórica, y puede ser que por eso pues mis lectoras se sientan cómodas leyendo este tipo de novela. No lo sé, puede ser. También es verdad que todos leemos cada vez más géneros, y eso da oportunidad a divertirse mucho escribiendo. Pero bueno, probar otras temáticas no, porque en realidad, por ejemplo, no soy lectora habitual de ciencia ficción, que quizás sí que me gustaría, y no soy lectora habitual de romántica al uso, aunque también esta se combine más con otros géneros. Pero lo que es que el tema principal sea la romántica, para mí no sería capaz de escribir un libro así ahora mismo. ¿Cómo consideras que debe ser la relación autor-lector? Pues la relación autor-lector para mí ha sido súper importante para saber aprender, para saber escuchar, para corregir, para debatir, porque a veces tú no estás de acuerdo con lo que te dicen, aunque escuchas siempre y quieres explicar tu punto de vista, y yo creo que eso es muy enriquecedor tanto para el autor como para el lector. ¿Cómo has conseguido el equilibrio entre realidad y ficción? De siempre he sido muy observadora, y creo que al final el toque de realidad que tienen las novelas es lo que las hace creíbles. Por desgracia, en las noticias tenemos cada día muchísimas cosas que parecen más ficción por lo tremendas que son, y cada vez es más difícil sorprender o conmover a alguien, porque la realidad está a una altura de dramatismo que luego, sabiendo que es ficción, es complicado, ¿no?, sorprender o llegar a emocionar de forma positiva o negativa.
pero creo que al final ser observadora es lo que hace que ese equilibrio se constate y que funcione todo bien. ¿Cuáles son tus escritores de referencia? Mis escritoras de referencia son Almudena Grandes y Rosa Montero. Y en cuanto a escritores o escritoras de thriller o de novela negra, Joel Dicker o J.D. Baker son los que más me gustan. Tus novelas pueden gustar o no, pero creo que nadie puede negar que, para escribirlas, te documentas exhaustivamente. Muchas gracias. La verdad que lo valoro muchísimo. En el caso de las novelas históricas, por supuesto, es imprescindible. Y en el caso de las novelas negras, me ha interesado siempre mucho el punto de vista del asesino o del villano, ¿no? Entonces sí que me he documentado también pues, con libros de psicología, con libros sobre psicópatas y aparte, pues tanto en un caso como en el otro, pues con foros de investigación, sobre todo con testimonios. Me gusta mucho escuchar testimonios. Por ejemplo, en mi primer libro fue todo a base de vídeos, de testimonios de gente que había vivido en la posguerra y luego de periódicos de la época, de lo que era el boletín del Estado entonces, ¿no? También las leyes que se aprobaban. Bueno, todo esto. Me gusta mucho documentarme, no es una parte que me parezca aburrida y creo que en la misma documentación encuentras muchos hilos de los que tirar luego en la propia historia. ¿Qué tal tu relación con las editoriales? Bueno, no es que haya tenido mucho contacto con editoriales. El contacto que he tenido ha sido pues con editoriales pequeñas o medianas o bien de autopublicación. Y bueno, pues viendo las propuestas las he rechazado porque en este momento no es el tipo de publicación que me interesa. Sí que es cierto que envié un texto bastante elaborado, pero era un texto pues intimista, un libro sin demasiado argumento, pero muy elaborado a la hora de escribir. Y hubo una agencia que se interesó, pero después de pasar 2 rondas, pues parece ser que lo presentaron a editorial y no era el tipo de libro, o esa es la respuesta que me dieron, ¿no? No era el tipo de libro que tenían para publicar en ese momento. Y ya no lo he vuelto a intentar, o sea que tampoco no he tenido un contacto muy extenso con editoriales. ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Tienes algún proyecto en marcha o en mente? Pues después de No me mires a los ojos, que no solo ha supuesto un reto importante por la documentación, ya que he tenido que estudiar farmacia, economía, finanzas, derecho y el análisis de conducta, que es a lo que se dedica la protagonista. No solo he tenido que documentarme muchísimo, sino que además quise innovar también en la forma de escribirla. Está escrita en primera persona y en presente. Y acaba siendo muy difícil para una escritora que no parezca un poco mecánico, ¿no? El relato. Creo que ha quedado muy bien, pero también es verdad que he descubierto que un poco como que tengo el sello personal de contar en 2 tiempos desde el principio y que la gente echa de menos eso. Y esto que en esta novela también había 2 tiempos, pero decidí contarlo sin cambiar, ¿no? de tipo de texto. Cuando de normal pues escribo una historia en presente, otra en pasado y suelen tener más marcados los tipos de narración. Así que mi nuevo proyecto pues no puedo tampoco contar un montón, pero sí que va a ser narrada posiblemente en 3 tiempos diferentes o por lo menos desde 3 voces distintas. Y bueno, pues bastante contenta con la historia que se me ha ocurrido. Espero sorprender, la verdad. Dinos tus redes sociales, o donde la gente pueda conocerte un poco más y a su vez puedan adquirir tus novelas. Sobre todo podéis encontrarme en Instagram, donde soy Estela Melero _escritora. Ahí comparto pues parte del proceso de escritura, lecturas de muchos compañeros escritores que me inspiran y me enseñan cada día un montón.
o películas interesantes, pues depende un poco también de mi día a día, ¿no? Y luego pues en Amazon están todas mis novelas y ahí también me podéis encontrar por Estela Melero, mi nombre real. Estela, ha sido un auténtico placer tenerte en el programa, gracias. Muchas gracias, ha sido un placer compartir este ratito con Lute y con todos vosotros. Espero que ahora me conozcáis un poquito más y nada, nos vemos. Un beso. En un mundo donde la línea entre la realidad y el sueño se desdibuja, me encuentro atrapado en un coma, que me sumerge en un universo onírico lleno de misterio e intriga. Durante 4 meses, mis sueños se convierten en un laberinto de emociones y enigmas, donde cada rincón revela secretos ocultos y personajes enigmáticos que parecen conocer mi historia mejor que yo mismo. Sueños de un coma es una exploración cautivadora de la mente humana, donde los sueños se convierten en el escenario de una lucha por la vida y la identidad. ¿Lograré despertar antes de que sea demasiado tarde? A medida que navego por este paisaje surrealista, me enfrento a mis miedos más profundos y a recuerdos olvidados, mientras intento desentrañar la verdad detrás de mi estado. ¿Son estos sueños una ventana a mi alma o una trampa de mi mente? Con cada revelación, me acerco más a la clave que podría liberarme de mi letargo, pero también a un oscuro secreto que podría cambiar mi vida para siempre. Sueños de un coma, una novela de Lute Pérez, que puedes adquirir en la web luteperezescritor.es. En esta ocasión hablaremos de su última y recientemente publicada novela, No me mires a los ojos, publicada el pasado 25 de marzo de 2025. En su última novela, No me mires a los ojos, Estela nos contará la historia de un fraude millonario, una mente peligrosa y la verdad escrita en cada gesto. Elena Vargas, analista de comportamiento criminal en litigios internacionales, es contratada por un prestigioso bufete de abogados para colaborar en un caso aparentemente sencillo: evaluar la credibilidad de un testigo clave de cara a un juicio por fraude empresarial. Elena no solo analiza testimonios, sino que descifra lo que las palabras no dicen. Experta en detectar patrones de comportamiento, sabe que la verdad y la mentira conviven en cada gesto. Pero lo que parecía un trabajo rutinario pronto se transforma en una peligrosa búsqueda de respuestas. Las grabaciones y declaraciones que estudia revelan que la multinacional farmacéutica demandada oculta mucho más que desvíos de fondos, mentiras demasiado bien ensayadas y verdades que nadie quiere oír. Mientras las amenazas se intensifican y su propia vida corre peligro, Elena teme que el caso desvele su mayor secreto, la desaparición de su hermano mellizo 14 años atrás. Un misterio que nunca ha dejado de perseguirla. Ahora, su instinto le grita que el pasado y el presente están conectados de formas que aún no comprende. En un mundo donde las mentiras están grabadas en los rostros, cada gesto es una pista y cada segundo cuenta. Porque los ojos no mienten. Toda microexpresión que supera los 2 segundos es fingida. ¿Quién dice la verdad? ¿Y quién hará cualquier cosa por ocultarla? Vamos a escuchar un pequeño fragmento de Indómita Aurora, publicada en 2020 por Letrame Editorial. Estela Melero Bermejo. Tu padre es un asesino. Carlos acude al encuentro convocado por una joven misteriosa, de tez blanca y cabello rizado del color de la mantequilla, sin más indicio que esta frase. Confiado de conocer bien a su progenitor, no le rinde cuentas al encuentro. Ella le arrastrará a la búsqueda de la verdad, algo que puede hacer temblar los cimientos de su familia. Valencia, marzo de 1971. Capítulo 1. Carlos salió como pudo por uno de los estrechos callejones de la Plaza Redonda.
Agobiado por los empujones y la marea de gente que lo arrastraba, consiguió llegar a la plaza contigua, la de Lope de Vega. Era día 18 y en plenas fallas el centro de Valencia se había inundado de personas que caminaban en masa de un lado a otro. Detuvo un momento el paso para recomponerse, no sin llevarse otro par de empujones. Estiró la espalda y tomó aire profundamente. Fijó la mirada en la estrechísima fachada del edificio que tenía enfrente, de aproximadamente 1 metro de ancho, y recordó con una sonrisa sarcástica los adornados chascarrillos de la gente sobre la construcción. El propietario había decidido edificar así por ahorrarse dinero, puesto que se pagaba por metros de fachada. Carlos había preparado la cita de la que acababa de salir vistiéndose con lo mejor que tenía en el armario: pantalón marrón de pinzas que su madre le planchaba marcando bien la raya, camisa blanca de manga corta y chaqueta beige de punto, que se abotonó, puesto que las noches de marzo en Valencia son un contrapunto del soleado y caluroso día. Era un muchacho delgado, pero musculoso, con nariz afilada y pelo moreno, que se peinaba con la raya al lado, poniendo a su cabello una buena cantidad de brillantina. Su madre siempre les decía que, aunque escaseara el dinero, tenían que ir lustrosos. Trabajaban tanto su padre como él, pero mantenían una vida austera, ahorrando todo lo que podían de los 2 sueldos. Las luces le deslumbraron al subir los ojos para repasar con su mirada la silueta de la finca. No prestó atención a la colorida falla, ya que le distrajo una curiosidad: en el acceso de la vivienda estrecha, estaban la abuela y la madre vistiendo a la niña de fallera. Otra vez afloró en su rostro la sonrisa de sarcasmo, que chocaba con el sentimiento real que experimentaba en ese momento. Debido a la voluminosidad del traje no habían podido vestirla dentro de casa. Cruzó la plaza, dejando a su izquierda la iglesia de Santa Catalina. La admiró una vez más. Desde donde estaba podía ver el contrafuerte que antaño sujetaba el anterior campanario, eliminado durante la remodelación sufrida en el siglo XVII. A la nueva torre se le aplicó el estilo barroco, conforme a la moda en auge, lo que le confería el carácter que tanto le fascinaba. Entre las anécdotas que más le habían llamado la atención durante su reciente visita, las mujeres que vivían de la limosna de los fieles se emparedaban en pequeñísimas celdas, hasta que en el siglo XVI al fin fue abolida dicha práctica. Nada más poner el pie en el pisoteado adoquinado la calle de la sombrerería le llegó un olor intenso a buñuelos de calabaza recién hechos, lo que sacudió violentamente su estómago. En la puerta de la famosa horchatería Santa Catalina se amontonaban turistas junto a lo más granado de la sociedad valenciana, que esperaban para saborear el maravilloso chocolate que se servía dentro. Tropezó con un adoquín suelto, y debido a la estrechez fue a parar contra un cartel que anunciaba la película, «Adiós cigüeña, adiós». La había visto unos días antes con su amigo Bernat. La cinta había pasado las tijeras de la censura gracias a la sensibilidad y delicadeza con las que se trataba la historia de amor entre 2 adolescentes. Apenas unos pocos fotogramas dejaban ver de la forma más casta posible cómo los jóvenes tenían una relación íntima, que culminaba en un embarazo secreto, como no podía ser de otra forma. A Carlos le hacía gracia que la película empezara con un epígrafe de San Agustín que decía: «Si lo que escribo sobre la generación de los hombres escandaliza a personas impuras, que se acusen de impureza y no de mis palabras». Era como si el director hubiera puesto al final de la película, y entonces despertó, para exonerarse de cualquier culpa. Enfrascado en el impactante descubrimiento realizado minutos antes, siguió caminando lentamente hacia su casa, en la calle Sagunto, por lo que pasó por la Plaza de la Virgen. Oyó la música de las bandas marcando el paso, de filas interminables de falleras. Movían las faldas coloridas al son de las notas musicales mientras portaban entre sus dedos las flores para ofrendar a la Maredeueta. Apretó con fuerza la carta que llevaba en el bolsillo, arrugada, encerrada dentro de su mano. Aquel sobre había despertado en él una mezcla de intriga, miedo y rubor. Tenía prisa por llegar a casa, donde la podría abrir y leer. Volvió a planear los pasos que daría una vez estuviera allí. Esperaba poder esquivar a su atareada madre, que estaría ocupada con la cena.
Supuso que su padre no habría llegado todavía de trabajar. Podría encerrarse en su dormitorio donde encontraría la privacidad que necesitaba. Cuando aquella joven misteriosa, de tez blanca y cabello rizado del color de la mantequilla, lo había asaltado la tarde anterior a la puerta de la fábrica donde trabajaba con la excusa de tener algo muy importante que revelarle, nunca pensó que fuera algo de tanta gravedad. Pese a la frase que ella le había dicho, tu padre es un asesino, confiado de conocer bien a su progenitor, no le había rendido cuentas a aquel encuentro. Pero algo había cambiado ahora. Se reconoció a sí mismo haber acudido más por el interés que le había despertado aquella muchacha de belleza extraordinaria, que por lo que le tuviera ella que decir. Sonrió, pícaro, y sintió en ese momento el aguijón de una abeja clavarse en su corazón. El encuentro no había resultado agradable. A sus 18 años acababan de contarle algo que cambiaba completamente la historia de su familia. Cruzó el Pont de Fusta con la mirada perdida en el antiguo cauce del río. Siempre que pasaba por allí recordaba que no hacía tanto. Ese cauce ahora seco, se había desbordado hasta inundar toda Valencia. Él tenía 4 años cuando ocurrió, pero en su recuerdo más temprano tenía las conversaciones temerosas y empáticas que sus padres y abuelos mantuvieron a lo largo del tiempo con referencia al suceso. En la casa grande de labranza en la que vivían, la casa del puchero, ubicada cerca de Requena, también había llovido intensamente los días anteriores al desbordamiento. Lo vivieron con miedo, pero las consecuencias más graves se dieron en la capital, que recibió el caudal de un río crecido que avanzaba con furia entre los días 13 y 14 de octubre. Las inundaciones rompieron de súbito con las ilusiones de unas personas que, aunque hambrientas, reflejaban en sus rostros la alegría de una tierra colorida, de un clima excepcional, de un orgullo de la ciudad en la que colindaban las últimas calles con las huertas que se extendían infinitamente. El Turia era el eje alrededor del cual había crecido la ciudad desde la época de los árabes. Ese flujo se había derramado arrastrando la vida y dejando la muerte a su paso. 81 personas habían fallecido, la altura del agua alcanzó más de 5 metros. En algunos lugares del emblemático barrio del Carmen todavía se podía ver algún pilar o fragmento de pared enladrillada en la que se apreciaba la marca del agua, era el recordatorio de la desgracia que les hacía mirar la vida con amabilidad y respeto. Carlos se giró en mitad del puente para contemplar las imponentes torres de Serranos, antiguas puertas de la ciudad. Se imaginó cómo el agua llegó a tapar la base. Inconscientemente, se miró los pies, vio cómo le llegaba el agua hasta las rodillas, y subía a gran velocidad hasta casi cubrirlo. Sintió que se asfixiaba. Sacó un cigarro liado de su pitillera, que a menudo llevaba preparada para no cargar con el cuarterón de tabaco, y lo prendió con una cerilla que después agitó con violencia. Al guardar ambas cosas volvió a apretar con fuerza el sobre, que seguía en su bolsillo. Sí, muy diferente era aquella vida tranquila de campesinos que no habían hecho otra cosa que trabajar, que él conocía, de la que ahora parecía ser, convirtiendo su entorno seguro en todo un abismo. Pensó en su madre, tan servicial siempre con ellos, que no hacía otra cosa más que lavar, cocinar y limpiar. La imaginó siendo cómplice de un asesino, tramando cómo esconderlo y cómo protegerlo. Huyendo. Silenciando aquella parte de su vida, tal vez para que sus hijos no pudieran juzgarla, o quizá para evitarles correr ningún peligro. Descartó esa idea por parecerle imposible. Su madre era incapaz de tal cosa. Una vez cruzado el Pont de Fusta, construido en 1960 tras la riada, pasó por la estación de trenes, a la que habían bautizado con el mismo nombre. Conforme avanzaba, viendo tan cerca el momento de leer aquel papel, su ansiedad crecía. Estaba tan inmerso en sus raciocinios que estuvo a punto de ser arrollado por el trolebús. Cuando al fin llegó, al pasar por delante de la cocina, vio a su madre destripando un par de sardinas saladas. Se acercó a ella por detrás, la abrazó y la besó en la mejilla. ¿De dónde vienes, hijo? Su madre llevaba los bigudíes puestos. Iba perfectamente vestida y el carmín destacaba en sus carnosos labios,
lo que hacía contraste con el delantal que llevaba cogido sobre el pecho con dos imperdibles, y que se ataba con fuerza a su poderosa cintura, marcando la línea en que su cuerpo rechoncho se partía en dos. El lazo del mandil le apoyaba sobre la parte alta del trasero, ya que éste hacía ángulo recto con el final de su espalda. Su falda, por debajo de la rodilla, dejaba al descubierto sus piernas fuertes, y sus sandalias mostraban sus grandes pies, que a él le recordaban siempre a los de las esculturas de diosas griegas y madrazas espartanas. Ella se mimetizaba con las últimas, por el papel que desempeñaba en su hogar. Carlos había visto estas figuras en los museos a los que iba cuando eran gratis, y en algunos libros que llegaban a sus manos casi sin que se enteraran sus padres, ya que la falta de medios les impedía dar a sus hijos esa cultura y él, por su parte, no quería hacerles sentir mal. Sin embargo, todo lo desconocido le fascinaba. «Madre, usted siempre con sus preguntas, he salido con los amigos a ver fallas, aprovechando que tenía el día libre en el trabajo». Mientras hablaba, salió de la cocina y se dirigió a su cuarto, se sentó en el suelo con la espalda pegada a la puerta, y sacó el pliego de papel. Antes de abrirla, respiró hondo, cerrando los ojos y echando la cabeza hacia atrás. Recordó las palabras de la rubia de pelo rizado. «Tu padre mató al mío hace muchos años. Pagaron por sus pecados mi tía Irene y Arturo, su amante. Nos dejaron huérfanos a mi primo Curro y a mí. ¿Quién eres? ¿Por qué me buscas para decirme eso?» «No te puedo decir mucho más, salvo que esta historia no puede permanecer en el silencio por más tiempo. Habla con tus padres, pregúntales. Deben limpiar el honor de esas personas para que tantos que sufrimos por su culpa, estemos al fin en paz». Aurora se sintió excitada por la situación. Una extraña atracción, incontrolable, la había asaltado al ver al joven la noche anterior en la puerta de su lugar de trabajo. Cuando, un poco más tarde, se encontraba frente a él en su propio hogar, con la intimidad que les proporcionaban las puertas, cortinas, paredes. Su propósito firme se había visto menguado, y sus palabras de reproche habían tomado una entonación diferente al salir moduladas por su sensible garganta. Con ese discurso retumbando en su cabeza, Carlos abrió los ojos, un poco más sereno, y se dispuso a desdoblar el pliego que le había dado Aurora. Estela Melero Bermejo ha demostrado su sensibilidad y profundidad narrativa también en relatos y microrrelatos. E incluso se ha atrevido a escribir un relato erótico, demostrando con ello que es capaz de afrontar cualquier reto literario que se proponga. A continuación vamos a escuchar algunos fragmentos de estos relatos. Food Truck. Relato erótico. Es mi día libre y he pensado hacer algo diferente. Hace unos meses que me atrae Nick, el guapo australiano del food truck que hay junto a mi lugar de trabajo. Ambos tonteamos mucho, pero nunca me he atrevido a dar el paso. Ayer le dije que libraba y me propuso que lo visitara, que me echaría de menos si no lo hacía. Bajó de la furgoneta para mantener una conversación más cercana conmigo. Su pelo rubio y desaliñado brillaba bajo el sol, sus ojos verdes se volvieron más claros, su piel morena, incluso en este otoño triste, indica las horas que pasa en el mar surfeando. Me vuelve loca. Hace un par de semanas me propuso que fuéramos juntos a la playa, quedamos en la puerta de mi oficina, pero perdí el bus y lo vi marchar subido a su moto justo cuando llegaba. No pude decirle nada. Al día siguiente, ambos hicimos como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, esta semana él estaba tirante conmigo. Supongo que pensó que le había dado plantón, y entiendo que se enfade, pero no hemos podido hablar tranquilos porque siempre me acompaña mi amiga Sole. Ayer, cuando lo tenía de frente, Sole se distrajo con una llamada de teléfono. Me mostré coqueta, rocé un par de veces su brazo, e incluso le apreté el hombro. Dios mío, está buenísimo. Volví a la ofi con las bragas chopadas. He decidido ir a por todas. Iré antes de que abra, así tendremos algo más de intimidad. Me ducho y depilo con mucho cuidado, bien rasurada. Me excito muchísimo al hacerlo, pensando, anticipando, que es para él. Llego a las 10. Es buena hora. Sé que está dentro porque ya ha desplegado los toldos. Toco con los nudillos a la puerta. Despliega una gran sonrisa al abrir, al verme. Llevo un vestido negro con falda corta de vuelo, y unas medias negras, sujetas con un liguero a mi cintura. El tanga, del mismo color,
Deja que la piel desnuda de mi culo sienta el aire frío. Me hace pasar, no evita rozarme los muslos al hacerlo. Se ha quedado junto a la puerta, y el espacio que queda entre ambos es reducido. Apenas cruzamos un par de palabras. El deseo en nuestras miradas es más que suficiente. Me abrazo a su cuello y él desliza sus grandes manos rodeando mi cintura, sin dejar de mirarme a los ojos. Ya me siento mojada. Cuando mete su lengua en mi boca, creo que voy a explotar. Le quito la camiseta, necesito verlo desnudo. Acaricio su cuerpo, lamo sus pectorales y bajo hasta sus oblicuos, a los que me agarro con fuerza cuando él me sube sobre sus caderas. Percibo su sexo duro entre mis piernas. Me apoya sobre el mostrador. Me sube el suéter, y con la boca y un solo dedo aparta el encaje del sujetador. Lame y succiona mis pezones con fuerza. Gimo de placer. Lo abrazo hacia mí, deseo que me folle. No tengo preservativo. Me dice. Su voz, ronca por el deseo, me hace vibrar. Baja despacio por mi pecho, mi cintura, y lame con cuidado mis muslos mientras aparta con el dedo mi ropa interior. Gimo de placer cuando su piel roza mi sexo, que segundos después envuelve con su boca. Lame, chupa y succiona. Introduce 2 dedos dentro de mí. Arqueo la espalda. Estoy a punto de estallar. Se retira para mirarme, sus ojos verdes frente a mí, yo enardecida de placer. Agarro su pelo con fuerza y lo guío hasta la entrada de mi vagina. No pares, le ordeno. Envuelve mi sexo con sus labios calientes, con su aliento ardiente, con su lengua húmeda. Chupa, succiona y lame una y otra vez, moviendo sus dedos dentro de mí. Grito de placer y me dejo ir. Quiero que me haga suya. No quiero que esto termine aquí, pero son las 11 y tiene que abrir. Soledad. Cuando la soledad nos encuentra y nos invade, se muestra con toda la fuerza de la amargura. Es distinta de una soledad elegida, programada, en la que el silencio apacigua y el descanso cura. La soledad que no se busca se muestra como un grito desgarrador, como un dolor en el cuerpo que estira sus garras hasta la piel. Sonora. Dolorosa. Anuladora. No puedes escapar ni siquiera en compañía. Te ciega y te destroza hasta no dejarte respirar. Es un demonio que no se humilla y al que solo tú puedes vencer. Nostalgia. ¿Puede la nostalgia sentirse físicamente? Durante unos días, el ánimo me pesa y me cuesta respirar. Siento un escalofrío profundo en la parte del corazón que se expande a lo largo de las extremidades como si siguiera las ramificaciones de un árbol. La electricidad, lejos de reanimar, apaga el espíritu. Lo deja caer al vacío en la soledad. Y no hay razón. ¿O sí? Es entonces cuando pienso en lo ocurrido este último mes. En los momentos felices. En el corazón colmado y el alma saciada. En el cuerpo satisfecho. Y pienso que lo que me falta ahora es lo que me faltaba antes de vivir esos momentos. Solo que ahora ya es tarde. Ahora necesito vivirlos de nuevo. Amanecer. Paseo la mirada contemplando el horizonte. Desde ese lugar se puede apreciar la irregularidad de la costa. Observo cómo el sol se va dejando ver sin prisa. Primero un cuarto horizontal. Mi piel se eriza mientras en mi mente retumba una y otra vez la canción que he escuchado minutos antes en el coche. Te entiendo. No es casualidad que haya puesto ese CD. Media luna. Aunque me marché tan lejos como pude, sigo enamorada de él. Pero en esta aurora, con el sol de cara, la brisa suave, el horizonte frente a mí, solo puedo pensar en que estoy aquí de nuevo. Luna llena. Amanecer. Recuerdo la angustia producida por ese caso sin resolver, por cómo puso mi vida patas arriba, sin permiso y sin piedad. Ya ha pasado un año. Y entonces pienso, con el corazón acelerado, en la posibilidad de volver a verlo. Estás escuchando Tardes Literarias, un programa creado y dirigido por Lute Pérez, del que podrás saber más cosas y encontrar todos sus trabajos en la web, luteperezescritor.es. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros.
lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665559862. Somos tu editorial de autopublicación. Hasta aquí el programa de hoy, volveremos la próxima semana con otro autor o autora, que nos contará todo sobre su trabajo. Tecnología. De la chispa del fuego a la chispa digital. Desde que el primer ser humano golpeó dos piedras y vio surgir una chispa, algo más que fuego comenzó a encenderse en nuestra historia. ¿Fue aquel momento simplemente un acto de supervivencia? O quizás fue el despertar de una forma de inteligencia práctica que transformaría para siempre nuestra relación con el mundo. Hoy hablamos de inteligencia artificial, redes neuronales, realidades aumentadas. Pero, ¿no es todo esto una continuidad de aquel mismo impulso esencial que llevó al neandertal a crear herramientas con sus manos, o al Homo sapiens a pintar en la oscuridad de una cueva para contar lo invisible? ¿Qué es realmente la tecnología? ¿Es una cuestión de circuitos, pantallas y algoritmos? ¿O es la capacidad humana de observar el entorno, imaginar posibilidades y construir algo nuevo a partir de ellas? Tecnología es tallar una piedra para cortar carne. Es trenzar fibras para hacer una cuerda. Es calcular las estrellas para navegar. La tecnología no empezó con la electricidad, ni terminará con el silicio. Es tan antigua como el instinto de crear. Entonces, ¿por qué hemos reducido su definición a lo digital? Nuestros ancestros no eran primitivos en el sentido en que a veces los imaginamos. Eran ingeniosos, sabían leer los patrones de la naturaleza, sabían observar, deducir, comparar, adaptar. El fuego, el lenguaje, la rueda, el arco, cada invento fue una extensión del cuerpo, una solución a un límite, una manifestación del pensamiento. Es posible que, al mirar al pasado con más humildad, reconozcamos que los verdaderos tecnólogos siempre han sido los humanos conectados con su entorno y su necesidad de significar la vida. Buena pregunta. Pasamos del martillo a la máquina, del mapa al GPS, de la palabra oral al código binario. Cada salto ha sido una transformación en cómo percibimos el tiempo, el espacio y la comunicación. Pero detrás de cada dispositivo, hay siempre la misma fuerza, el deseo de comprender y mejorar la realidad. ¿Y si la tecnología no solo transforma el mundo, sino también la forma en que nos entendemos a nosotros mismos? Lo tecnológico no es neutral, refleja nuestras intenciones. Una misma herramienta puede curar o destruir, puede liberar o someter. La IA, por ejemplo, no es buena ni mala en sí misma. Es un espejo, amplifica nuestras capacidades, y también nuestras sombras. ¿Estamos preparados para que nuestras herramientas evolucionen más rápido que nuestros valores? Quizá el verdadero mensaje no sea construir máquinas más inteligentes, sino hacernos preguntas más sabias como humanidad que somos. Desde la chispa del fuego a la chispa digital, seguimos buscando luz. Tecnología no es algo que tenemos, es algo que somos. Cada herramienta que creamos es una metáfora de lo que aspiramos a ser, más capaces, más conectados, más conscientes. Pero tal vez sea el momento de dejar de correr tras la última innovación y preguntarnos, ¿para qué usamos lo que creamos? ¿Qué mundo estamos construyendo con nuestras herramientas? ¿Seguimos encendiendo fuego, o estamos empezando a quemarnos? Atrévete a responder. La chispa está ahí como siempre, y sigue dependiendo de nosotros si la usamos para iluminar o para consumir. Tecnología, de la chispa del fuego a la chispa digital. Etiquetas. Repaso histórico, cultura, término, tecnología. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.